Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a avanzar una vez más el curso de trigonometría. El tema del día de hoy son razones trigonométricas 1. Es la primera parte, ¿ya? A ver, veamos entonces. Para ello tenemos que definir algunos conceptos previos para poder entender el tema. En este caso, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo cuya medida de uno de sus ángulos mide 90 grados. A ver, veamos. Tengo ahí una figura que es un triángulo de vértices A, B y C. Ahí está A, B y C. Uno de los ángulos va a medir 90 grados y para ello pues se le simboliza con un cuadradito, ¿no? Indicando de que la medida de ese ángulo vale 90 grados. Entonces, si yo tengo un triángulo, ¿no?, donde tengo este simbolito, automáticamente digo que es un triángulo rectángulo, porque esto de acá me indica que esto vale 90 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el lado que se le opone en este caso al ángulo de 90 grados, ¿sí?, que se le opone a los 90 grados, ¿sí?, se le denota con la letra C minúscula, ¿sí? O sea, de forma convencional, a las letras mayúsculas, los vértices a los que se los ponen, pues se le va a poner pues lados de la misma forma pero en minúscula, ¿ya? Entonces este C, ¿sí?, se le conoce como hipotenusa. Entonces recordar, el lado que se opone al de 90 grados se le conoce como hipotenusa, ¿ya? Esta de acá vale la hipotenusa. Muy bien. Y los otros dos lados, ¿cómo se les conoce? Se los conoce como catetos. Es decir, A y B, ¿sí?, en este caso A y B se le va a conocer como catetos. ¿Ya, chicos? Muy bien, sigamos. Ahora, estos dos ángulos pues van a hacer ¿qué cosa? Ángulos agudos. Y van a sumar 90 grados, pues, ¿no? ¿Sí? Ten en cuenta que la suma de los tres ángulos en un triángulo es 180, entonces la suma de todos va a ser 90 grados. Por lo tanto, alfa y teta van a ser ángulos agudos. ¿Qué quiere decir? Mayores que 0 y menores que 90 grados. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma de alfa más teta va a ser igual a 90 grados. Otra propiedad que se cumple acá, un teorema importantísimo, es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? A ver, vamos a analizar el teorema de Pitágoras. Me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado, ahí está el cuadrado, es igual a ¿quién? A la suma de cuadrados de los otros dos catetos, ¿no? Ahí está, al cuadrado más del cuadrado. Entonces, Pitágoras, primero le vamos al cuadrado la hipotenusa y le igualamos a la suma de cuadrado de los otros dos catetos. ¿Ya, chicos? Entonces, eso por favor no se vayan a olvidar. Sigamos. Ahora vamos a ver entonces un par de ejemplos para que se pueda entender el teorema de Pitágoras. Me dice en la primera pregunta, hallar la longitud del lado AB. Bueno, en este caso tengo el triángulo, ahí está, vale 11 un lado, el otro lado vale 60, me pide AB, el segmento AB. Entonces, resolución. Copiamos, entonces como no tenemos nosotros, en este caso la longitud AB, le vamos a colocar una incógnita, una variable, el valor de X. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? ¿Te acuerdas? Decía que primero la hipotenusa tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí? Y luego ¿quiénes? Los otros dos catetos, ¿no? Los otros dos catetos. Ten en cuenta que la hipotenusa es el que se lo pone a 90, eso no te olvides. Entonces sería X al cuadrado igual a ¿quién? A 60 al cuadrado más 11 al cuadrado. Sigamos. Entonces, 60 al cuadrado, ¿cuánto es? 3600. Más 11 al cuadrado, ¿cuánto es? 121, ¿no? Entonces X al cuadrado, ¿a qué sería igual? 3600 más 121 sería 3721. Ahora ese 2 pasa como raíz, ¿no? Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 3721. Bueno, busca un numerito que multiplicado dos veces te salga 3721 y eso será pues 61. Por lo tanto la respuesta AB, que es X, vale 61. Muy bien. A ver, sigamos. Veamos un ejemplo 2 para que quede bien claro el teorema de Pitágoras. Dice, hallar la longitud de X, ¿no?, en el siguiente gráfico. Tengo ahí, mira,
Ahora yo te pregunto ahí, ¿quién es la hipotenusa? A ver, vamos, ¿quién es la hipotenusa? 6, 5 o X. Claro, ya lo dijiste, siendo 6, porque se lo pone aquí en A90. Y los otros dos, ¿qué vienen a ser? Catetos, claro, muy bien. Resolución, a ver, graficamos. Entonces decimos, primero, ¿quién se eleva al cuadrado? Primero le damos la hipotenusa, eso se hace primero, por favor. Entonces digo, 6 al cuadrado es igual a ¿quién? A 5 al cuadrado más X al cuadrado. Bueno, 6 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 36. Igual, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25 más X al cuadrado. Bueno, en este caso el 25 pasa a restar, ¿no? 25 pasa a restar, 36 menos 25 sería ¿cuánto? Sería 11, ¿no? Entonces 11 puede ser igual a X al cuadrado. Ahora este 2 pasa como raíz, entonces me quedaría la raíz cuadrada de 11. ¿Y eso qué es igual? Pues es igual a X. Profesor, pero la raíz cuadrada de X no tiene. Chicos, no es que no tenga raíz cuadrada, sí tiene, solo que es un número decimal, ¿no? Aproximadamente 3, y algo, ¿no? Entonces lo dejamos ahí abajo, ¿no? La raíz cuadrada de 11. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí veamos la definición de razones trigonométricas, ¿ya? A ver, veamos, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? Es la división, es el cociente que se obtiene al dividir las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. A ver, pues eso no entendí nada. Veamos, tengo acá yo un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya te dije, ¿cómo se llamaba C? C se llamaba hipotenusa. A y B, ¿qué cosa era? Profesor, eran catetos, ¿sí o no? Pero mira, acá tengo un ángulo de referencia que le he puesto teta. La definición que me dice, que vas a comparar. Tú vas a comparar estos tres lados, mira, este con esto y con esto. Vamos a compararlo. Por lo tanto, yo lo puedo comparar, ¿no? Podemos compararlo por medio de la división A con B. Otra comparación, ¿cuál podrías hacer? Profesor, B con A, pues, ¿no? Sí, B con A. Ahí está. Otra comparación, ¿cuál podría ser? A con C. Ahí está. Otra, la ya lo dijiste, ¿sí o no? C sobre A. Otra más, ¿cuál podría ser? B sobre C. Otra más, C sobre B. Pregunta, ¿habrá otra comparación más? Ya no, ¿verdad? Ya no hay más. Es por eso que existen 6 razones, 6 comparaciones por medio de la división. Por eso se dice que una razón trigonométrica es una comparación de dos lados del triángulo rectángulo. ¿Sí, chicos? Y a cada uno de ellos se le va a dar un nombrecito, ¿no? En este caso vamos a trabajar solamente con 3, ¿ya? Por ser el tema de razones trigonométricas 1. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían los elementos? Bueno, ya lo hemos visto. El A viene a ser el cateto opuesto, ¿ya? El cateto opuesto. ¿Por qué decimos cateto opuesto? Porque se le opone al ángulo en referencia. Como el ángulo en referencia es teta, entonces el opuesto a teta, ¿quién es A? Entonces decimos A es cateto opuesto. Entonces, sigamos. ¿Qué sería el B? El B sería cateto, ¿quién? Adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está a su costadito. Y profesor, C también está a su costado. No, lo que pasa es que C se lo pone a 90, entonces él va a ser la hipotenusa, pues, ¿no? Entonces digo, B es cateto adyacente al ángulo teta y C sería pues la hipotenusa. ¿Ya, chicos? Entonces teta, bueno, el teta es el ángulo agudo, el ángulo en referencia, que tiene que ser mayor que 0 y menor que 90 grados. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Entonces veamos lo siguiente. A ver, antes de definir las razones, lo que vamos a trabajar, la palabra seno, ¿sí? Es una comparación, va a ser una comparación entre dos lados del triángulo, pero lo vamos a simbolizar con seno, ¿no? Seno, su símbolo seno, ¿ya? El coseno cos y la tangente tan o tg, ¿ya? Los dos son válidos. Tan significa tangente o tg que significa también tangente, ¿ya? Eso no te olvides. Seno, sen, coseno, cos, tangente, tan o tg, ¿ya?
Muy bien, entonces vamos a definir ahora sí las tres razones trigonométricas que acabamos de decirte: seno, coseno y tangente. Esa es la que vamos a ver. Existen tres más, pero eso la vamos a ver después, ¿ya? Muy bien, entonces tengo un triángulo rectángulo ABC, ahí está, tú ya conoces. A ver, hay que recordar, sé qué cosa es la hipotenusa. ¿Cómo se le llaman los otros dos? Cateto, ¿no? Cateto opuesto, porque se lo pone a teta, y ve que viene a ser cateto adyacente, ¿ya chicos? Entonces, eso hay que tener en cuenta bastante. Sigamos. Este C, pues, como yo sé que es la hipotenusa, le vamos a poner H, ¿ya? H de hipotenusa. El otro cateto que se le pone a teta, ¿sí? Que se le pone al ángulo teta, eso se le vamos a colocar como cateto opuesto, pero en este caso le vamos a colocar CO de cateto opuesto. Y pues el resto, el otro que me queda, que es B, ese va a ser el cateto adyacente, ¿ya? Estos son los símbolos de simplificación: H de hipotenusa, ACO de cateto opuesto y BCA de cateto adyacente. Entonces vamos a ver ahora sí, vamos a definir las tres razones. El seno, en este caso el seno del ángulo teta, porque tiene que tener en cuenta que se trabaja con referencia a un ángulo. Entonces seno de teta es igual a quién, va a ser igual al cateto opuesto del ángulo teta sobre la hipotenusa. O sea, simplificando sería CO sobre H, o sea, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. ¿Quién es el cateto opuesto? A. ¿Quién es la hipotenusa? C. Entonces sería igual aquí a sobre C. ¿Sí? Entonces, seno, repito, se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Coseno. El coseno se va a definir como el cateto adyacente al ángulo teta sobre la hipotenusa, es decir, el adyacente, que viene a ser B, sobre la hipotenusa, que viene a ser C, ¿no? Bueno, en este caso sería así, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que viene a ser B sobre C. Y el tercero es la tangente de teta, que se va a definir como el cateto opuesto al ángulo teta sobre el cateto adyacente. Bueno, el opuesto, ¿quién es? Es A, y ¿quién es el adyacente? Es B, ¿no? Ahí está, coca, ¿no? Conocido como coca. Entonces sería A entre B. ¿Ya, chicos? Entonces, como resumen, a ver: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. No tengo para tangente, dices coca, coca. Sí, ahí está, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ten en cuenta que el opuesto es el que se lo pone, el adyacente es el que está a su costado, y la hipotenusa es el que se lo pone a 90. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. A ver, un ejemplo para ver si se ha entendido lo que acabo de mencionar. Calcule las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para el ángulo alfa. Entonces, mira, ¿qué observas acá, chicos? ¿Qué observan? Observamos que tenemos el lado opuesto, o sea, el cateto opuesto tenemos, que es 5. Y tenemos el que se lo pone a 90, el que viene a ser ¿quién? La hipotenusa. Entonces, si yo tengo cateto opuesto y hipotenusa, ya tengo ¿qué razón? ¿Te acuerdas? Vamos, retroceder el video. ¿Cuál es? Claro, es el seno, pues, ¿no? Entonces, profesor, el seno ya tengo ya, ¿no? El seno ya tendría, ¿cuánto sería? Sería, profesor, 5 sobre 13, ¿no? Ahí está, ya tengo el seno. ¿Qué me faltaría? Coseno. Eso, pero para el coseno yo sé que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, no tengo. Ah, le ponemos pues una variable, ¿no? Que sea x. Entonces calculamos ese x. ¿Cómo se calcula el valor de x? Con el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras me dice, primero la hipotenusa eleva al cuadrado. ¿Sí? Eleva al cuadrado y luego los catetos. Entonces sería así, ¿no? ¿Cuál sería el otro cateto? ¿No? Sería 5 al cuadrado y el otro sería más x al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado es 169, igual 5 al cuadrado es 25 más x al cuadrado. Bueno, 169, pasa a restar el 25, 169 menos 25, ¿cuánto es? 144, ¿no? Igual a x al cuadrado. Ese 2 que está como exponente pasa como raíz.
sería ¿cuánto? Raíz cuadrada de 144 igual a x. Y la raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? Busca un numerito que multiplicado dos veces salga 144. Ese es el 12. Bueno, por lo tanto, x sería igual a 12. Muy bien, entonces chicos, el coseno de alfa, ¿quién sería? El coseno de alfa, ¿quién sería? El cateto o adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente, ¿quién era? X, pues, ¿no? Sería 12 sobre quién? Sobre 13. Y la tangente pues sería 5 sobre quién? Sobre 12. ¿Ya? Muy bien chicos, entonces ahí está la resolución para ese ejemplo. Muy bien, sigamos ahora sí con su práctica dirigida, ¿ya? Mira tu libro y fíjate la resolución de los ejercicios. A ver, pregunta número 1, ¿qué dice? Calcula x. Profesor, x es un lado del triángulo, en este caso viene a ser la hipotenusa, entonces rapidito aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces digo, x al cuadrado es igual a ¿quién? A 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado es igual a ¿quién? A 9 más 16. X al cuadrado igual a 9 más 16 es 25, ¿no? Y la raíz cuadrada de 25, porque ese 2 pasa como raíz, entonces ¿cuánto sería? Claro, ya lo dijiste, ¿sería cuánto? 5. Ahí está. Respuesta para la pregunta número 1. Muy bien, pregunta número 2. ¿Qué dice? Calcula n igual, ¿no? Teorema de Pitágoras. Sería m al cuadrado, porque ese m es la hipotenusa. M al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Bueno, m al cuadrado sería igual a ¿cuánto? A 25, 5 al cuadrado es 25 más 12 al cuadrado. 12 por 12 es 144. Bueno, si 25 más 144 es 169. Ese 2 pasa como raíz y me queda raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169, ¿cuánto es chicos? Claro, es 13. Muy bien, respuesta para la pregunta número 2. Pregunta número 3. Calcula x. Ajá, aquí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay algunos que primero elevan el x al cuadrado. Primero te he dicho que eleves al cuadrado ¿quién? La hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, ¿quién es en este problema? Ahí está, que se lo pone a 90. ¿Quién es? 5. Entonces 5 al cuadrado sería igual a ¿quién? A los otros dos, ¿no? 2 al cuadrado más x al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4, más x al cuadrado. 25 lo dejamos ahí, pasa a restar el 4. 25 menos 4 sería 21, igual a x al cuadrado. Este 2 pasa como raíz y tendría la raíz cuadrada de 21 igual a ¿quién? A x, ¿no? Bueno, raíz cuadrada de 21 también es un decimal, por lo tanto lo vamos a dejar de esa manera, ¿no? Entonces esa sería la respuesta para la pregunta número 3. Sigamos. Pregunta número 4. ¿Qué dice? Calcula el valor de x. Igual. Fíjate que x no es la hipotenusa. Lo primero que tienes que elevar al cuadrado, ¿quién es? El que se lo pone a 90, o sea, hipotenusa, o sea, 13. Entonces digo, 13 al cuadrado es igual a ¿quién? A 12 al cuadrado más x al cuadrado. 13 al cuadrado es 169. Igual a 12 al cuadrado es 144. Más x al cuadrado. 169 menos 144, ¿cuánto es? 25, ¿no? Y eso sería igual a ¿quién? A x al cuadrado. Bueno, ese 2 pasa como raíz, sería raíz cuadrada de 25, ese es igual a x. Por lo tanto, el valor de x sería ¿cuánto? Sería 5, ¿no? Ahí está. Respuesta para la pregunta número 4. Pregunta número 5. ¿Qué dice? Calcule el seno de beta. Chicos, pregunta, ¿cuál era la definición del seno de beta? ¿Te acuerdas? No puedes retroceder el video si deseas, ¿no? Profesor, el seno de beta o el seno de un ángulo, ¿cómo se define? Se definía como cateto opuesto, ahí está, sobre
Hipotenusa. Pregunta, ¿tienes el opuesto o no? Sí, profesor, ya tengo. ¿Tienes la hipotenusa o no? Sí, ya tengo. Entonces, aquí mucho cuidado de apliques Pitágoras. No necesitas de otro lado, no lo necesitas, ¿ya? Entonces, de frente, a ver. Sería entonces, seno sería, el cateto opuesto, ¿quién era? 14, ¿no? Sobre 50, ¿no? Bueno, la mitad, le sacamos la mitad a 14, la mitad 50, sería 7 sobre 50, la respuesta para la pregunta número 5. Bien chicos, continuamos. Entonces la pregunta número 6. Pregunta número 6 que dice, calcula el seno de alfa. Bueno, de nuevo, el seno, ¿qué cosa es? ¿Te acuerdas? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? El cateto opuesto no lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos, la hipotenusa sí. Entonces hay que colocarle pues una variable, ¿no? Le colocamos pues x. Entonces, resolución. Ten en cuenta que el teorema de Pitágoras me dice que primero elevamos la hipotenusa al cuadrado. Entonces digo, ¿no? 25 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más x al cuadrado. Bueno, 25 al cuadrado es 625, ¿no? Igual a ¿quién? Igual a 7 al cuadrado, que es 49, más x al cuadrado, ¿no? Ahora, 49 pasa a restar, ¿sí? Entonces sería 625 menos 49 sería ¿cuánto? 576. Igual a ¿quién? A x al cuadrado. Ahora, ese 2 que está ahí pasa como raíz. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 576. Y eso sería igual a ¿quién? A x a x, ¿no? Por lo tanto, la raíz cuadrada de 576, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 24, jóvenes. Entonces el seno de alfa, yo sé que por definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto a alfa? X, pues, ¿no? Por eso lo hemos calculado. Entonces sería, pues, en este caso 24 sobre 25, que en este caso es la hipotenusa, ¿no? La respuesta sería 24 sobre 25. Y bien chicos, para culminar la pregunta número 7. ¿Qué me dice la pregunta número 7? Dice, calcula el coseno de alfa. Ya, entonces alfa, podemos observar acá nosotros de que la definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? 3, porque el opuesto es el que no está acá, ¿no? No lo necesito. Y la hipotenusa, ¿quién es? Raíz cuadrada de 10. Entonces simplemente, ¿no? Lo reemplazamos, ¿no? Entonces digo, profesor, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente, pues yo sé que es 3 y la hipotenusa es raíz cuadrada de 10. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Pero no se suele dejar así, ¿no? Se racionaliza, es decir, hay que buscar el valor en el cual el denominador no haya raíz. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Multiplicamos por la misma raíz, ¿no? Eso se le llama racionalizar. En este caso lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 10 arriba y abajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, 3 por la raíz de 10 es 3 por la raíz de 10, y raíz de 10 por raíz de 10 es raíz cuadrada de 100, que en ese caso sería ¿cuánto? 10, ¿no? Por lo tanto, pues el coseno de alfa sería ¿cuánto? 3 raíz de 10 sobre 10. Muy bien chicos, eso ha sido toda la clase. Espero que les haya sido muy productivo y pues ahora les toca a ustedes a practicar, ¿sí? Muy bien, gracias.